Hola, qué alegría vernos otra vez. Me contenta un domingo más donde glorificamos el nombre de Dios y donde podemos alabar y bendecir su nombre, pero también escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Espero que ustedes también en su casa estén conversando sobre los temas que hemos estado realizando esta semana. Recuerden que el tema a la cual nos está llevando en estos momentos es pies en la tierra, corazón en el cielo, dándonos el hecho de saber hacia dónde van nuestras actitudes, y especialmente hemos estado conversando sobre esta parte en relación a nuestras actitudes y en una forma para representarlo es a través del corazón. Hemos hablado esta semana, mi esposa Dilsa ha estado hablando sobre el tema de lo que es un corazón que alaba. Fue el primero que ella inició. El segundo de esos temas estaba referido al hecho de la ayuda a las otras personas, un corazón que ayuda a las otras personas, un corazón obediente el día miércoles, y luego entonces estuvimos conversando también un corazón que imita a Cristo, y el otro que está por salir, pues un corazón con esperanza. Bueno, es interesante la temática, cómo la ha desarrollado, y ha sido muy hermoso poder escuchar también a ella, y le felicito porque ha tenido la atención de cada uno de los hermanos, y bueno, esa es una realidad muy bonita, muy hermosa. Ahora sigamos nosotros acá en el mismo tema en relación en general, es decir, cuando estamos hablando de pies en la tierra y corazón allá en el cielo donde está el Señor, hablando sobre esa parte del tema en relación a lo que nosotros estamos conversando, que es la actitud. Cuando nos referimos pues a la actitud, estamos hablando de las tendencias que nosotros los seres humanos tenemos. Todos tenemos una tendencia, yo tengo una tendencia, ustedes también tienen una tendencia, la manera como es nuestro comportamiento, la manera como actuamos y cómo nosotros tomamos hasta decisiones que muchas veces están relacionadas en nuestra vida. Cuando nos referimos a ellos, nos hace pensar algunas cosas que suceden en la vida. Por cierto, estaba leyendo sobre la historia, que es posible que sea así cierta, ¿no? Algunos dicen que no fue así, pero déjenme contarles esta historia que es interesante. Dice que Einstein tenía un vehículo que la universidad le había asignado para que él se moviera en diferentes talleres, en la cual él estaba dictando en la universidad, y la universidad corría pues con algunos gastos del trabajo que él estaba haciendo. Pero dice que él no le gustaba manejar, y él contrataba los servicios de un chofer que lo llevaba para acá y para allá, para todos los eventos, y él había escuchado todas las charlas, de tal manera que ya se había aprendido todas las charlas de tanto repetir. La parte interesante, porque entonces en una oportunidad se sintió cansado Einstein. Bueno, eso es lo que cuenta la historia, o la manera de otra persona que estaba hablando de la anécdota, y dice que el chofer le dijo a Einstein, que le propuso que él se sabía tanto las historias que podía tranquilamente contarlas él mismo, y que él podía dar la charla. Y bueno, a Einstein le pareció muy interesante el hecho de poderlo ver a él dando la charla, y resulta que muy bien, comenzó a dar la charla. Yo no sé si ustedes se atreverían a dar una charla dada por Einstein, pero él lo hizo así, de esa manera, y aquel chofer atrevidísimo ocurrió para poder hacerlo. Lo interesante es que cuenta la historia que cuando dio la charla todo el mundo lo aplaudió. Fue tan interesante, tan impactante, y él se sintió tan orgulloso de todo lo que había hecho. Pero sucedió algo interesante. Alguien del público, un profesor que estaba allí de la universidad, le hizo una pregunta, y él inmediatamente, ¿qué se le ocurrió que podía pensar? Porque la cosa era tan interesante que no sabía en el momento qué responder. Pero la ocurrencia fue tan interesante que la primera cosa que hizo fue, porque ellos habían intercambiado, y entonces antes se había vestido como él se vestía, de chofer, con todo el uniforme, y él entonces era el que estaba dando la charla. Lo interesante es que cuando le preguntaron, la primera cosa que dijo, mira, esa pregunta, pero es tan fácil de responderla, que mi chofer que está acá, él se la va a responder. Bueno, fue algo interesante, ¿no?, de lo que pasaba en ese momento. Muchas veces nos puede pasar en nuestras condiciones, pero lo que yo veo acá en este momento era la intencionalidad, la tendencia muchas veces que ocurre en las personas, en los seres humanos, y en especial, en este caso, el chofer, de querer imitar la conducta de otra persona. Y a veces nuestra vida es así, como imitar la conducta de otra persona.
En la Biblia, por cierto, cuando hablamos de esta conducta, nos estamos refiriendo a ciertas cosas que pasan. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Le ha pasado eso? Bueno, en ocasiones a mí me ha pasado, y les voy a confesar, en ocasiones me ha sucedido eso. Y en este momento en Venezuela, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Qué hacer cuando las situaciones que están pasando son tan diversas y que no sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos qué va a acontecer, no sabemos si mañana tendremos la misma oportunidad que tenemos hoy, no sabemos con esta enfermedad de lo que está sucediendo? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Lo interesante es que yo quisiera explicar a través de esto, en el ejemplo de un hombre en la palabra de Dios, y en este caso voy a referirme a David. Si recuerdan, allá en los capítulos 19, 20, nos dice la palabra de Dios que Saúl estaba buscando a David para matarlo. Sí, como usted lo está escuchando, un rey de Dios buscando al otro rey que había sido nombrado y que lo envidiaba, y como sabía las condiciones que él tenía, entonces él quería el hecho de eliminarlo para poder seguir en el poder. Bueno, eso parecieran cosas conocidas para nosotros, pero ¿sabe lo interesante que ocurre aquí? Es las conductas que muchas veces están allí, las actitudes que las personas tienen, las tendencias de las personas que pudiéramos tener. Todos nosotros pudiéramos estar hablando en el momento de David. Lo interesante es que nosotros tenemos en nuestra mente a un David fuerte, poderoso, aquel que venció a Goliat y lo destruyó, y que con una fonda le lanzó y lo derribó. Lo más interesante que ocurre también es que luego se para encima de él, saca la espada y le corta la cabeza. Qué interesante, ¿verdad? Vemos a un David valiente, enfrentado, pero no solamente venciéndolo allí en ese momento. Pero ahora, en estos capítulos que siguen, vamos a ver un David huyendo. Yo no sé, es como algo incoherente, porque si la actitud es una tendencia, ¿por qué la tendencia de David, en vez de confrontar y estar allá al frente, por qué huye? Pero la primera acción que él hizo fue huir. ¿Y sabe por qué huyó? Porque tenía miedo. Las actitudes en nuestras vidas, hay tres cosas que pueden provocar. La primera cosa que puede provocar es o los rasgos que nosotros podíamos tener una actitud, es aquellas imágenes que pasan por nuestra cabeza, por nuestra mente. Y en usted pasan cosas en el momento, imágenes que usted pueda tener, conceptos que usted tiene de las cosas. Y esas imágenes de las cosas que están pasando, que están sucediendo, tenemos ciertas imágenes que tenemos de lo que puede pasar, lo que nos puede suceder, y esas cosas nos acompañan muchas veces. Pero también nosotros tenemos ciertas cosas que también nos acompañan en nuestra vida en relación a esa tendencia. Las actitudes tienen que ver también con la dirección que nosotros tomamos en la vida. ¿Cuál es la determinación que usted ha tomado en la vida? ¿Cuál es su dirección a la cual usted camina, hacia dónde se dirige? Eso nos hace pensar a nosotros entonces la dirección. Y claramente que todos nosotros pues hablamos de esa dirección. Cuando nos referimos a ellos, entonces estamos hablando de ciertas cosas que a veces tenemos. Usted odia, yo también puedo odiar también, porque es una emoción. Usted ama, yo también amo. Todos nosotros tenemos también esas emociones y esos sentimientos que también nos acompañan. Y el grado también de esas situaciones que muchas veces puede acompañarnos. El miedo que nosotros podamos tener en un momento dado en la vida. ¿Tiene miedo de lo que sucederá mañana? Yo también he sentido muchas veces el miedo. Pero aquí está, tal vez usted dirá, pero bueno, si es el pastor, ¿cómo va a sentir miedo? Pero ¿cómo le voy a mentir? Yo tengo que hablar también de la verdad, de lo que sucede también en mi vida, porque todos nosotros, los seres humanos, el miedo es una emoción que todos los seres humanos también podemos tener. Pero el miedo también está relacionado con nuestra actitud. Y su actitud está muchas veces relacionado con estas cosas que nosotros hacemos. Y son hábitos que muchas veces nosotros manifestamos. Y esos hábitos están allí. Y sabe, cuando sigo leyendo sobre el pasaje de lo que está hablando en el capítulo 21, dice que llegó allá a la presencia del sacerdote, el capítulo 21, que quisiera que me acompañara ya en primero de Samuel, el capítulo 21, y dice ahí que vino David a Not, al sacerdote Ahimelech, y dice que cuando se presentó al sacerdote, estando allí, y usted puede seguir leyendo si usted quiere, pues a través de su Biblia en el capítulo 21, dice que se presentó como el hecho de haber tenido una encomienda que era urgente, que Saúl lo había enviado. Y cuando lo ve, entonces Ahimelech le pregunta, pero bueno,
Ok, muy bien, pero ¿por qué tú andas solo? Le extrañó el hecho de que un hombre como David, tan famoso, un hombre que se había dado a respetar, que todo el mundo hablaba de los miles que mató Saúl, pero los 10.000 que mató David. El hecho de que David, tan famoso que era, y mira la situación que había llegado allí huyendo, porque estaba escapando, y cuando llegó allí, la primera cosa que le dice, y ustedes recuerdan pues esa parte de la historia, es que también le dice una mentira. Y le dice una mentira al sacerdote, a Ahimelech. Y le dice, bueno, yo vengo en una gran encomienda. Y me dijo Saúl secreta, o sea, el rey, no habló el nombre de Saúl, sino dijo, el rey me encomendó una gran tarea. Y la tarea que era secreta y que estuviera acá, que me presentara delante de ti. Y necesito que me ayudes. ¿Y qué necesito? Alimento. Necesito que me proveas alimento. Y él le dijo una de las cosas que es interesante, que él dijo, ok, muy bien, tengo el alimento acá, pero él le dice, bueno, mis criados que están acá pueden también participar, sí, pero la primera condición que le puso era que para poder tomar esos alimentos, que era el pan de la proposición, él tenía que estar limpio, y también, como David le había dicho, que estaba con su criado, que era una mentira, que también había dicho en ese momento, acompañando la mentira. ¿Cómo aquel hombre, aquel que había matado también a Goliat, y la manera como se había presentado, y que tenía el corazón tan hermoso, que Dios había dicho que era el corazón como de él, estaba mintiendo en ese momento? Muchas veces mentimos y nos dejamos llevar por situaciones que muchas veces son externas a situaciones internas. La actitud tiene que ver con nuestra parte interna. Cuestiones que muchas veces nosotros cambiamos ante las situaciones que nos están allí agobiando, o las situaciones que a veces tenemos. Cuando David se presenta allí, yo me imagino la cara de David cansado, desquiciado, no sé, con la manera como estaba todo exorbitado ahí presentándose. ¿Pero por qué? Porque David venía huyendo y tenía ya 3 días huyendo. Y el hambre que tenía, imagínense la desesperación que tiene, sin comer 3 días, estaba allí presente. Y la primera cosa que se le ocurrió fue mentir para que el sacerdote lo ayudara. Es interesante, ¿verdad? El hecho de ver a un David que debía estar en el momento buscando a Dios, un David que estaba diciendo mentiras. Pero ahí estaba David. Lo interesante es que si seguimos la historia, él le da el pan y le da la advertencia que tenían que estar limpios. Y David le sigue con la mentira y le dice, no, pero es que mis criados están limpios. En el camino hemos pasado 3 días, y esos 3 días que hemos tenido no han tenido mujer, y por lo menos eso le satisfizo a Ahimelech. Y le digo, ok, muy bien, te daré el pan de la propiciación. ¿Sabe qué significaba ese pan? Significaba el hecho de que cuando los sacerdotes entraban allí, ese pan que se presentaba delante de Dios, ellos conversaban en la presencia de Dios. Y en ese momento se había cambiado un pan caliente, sabroso, para estar allí en la presencia de Dios, a un pan que ya estaba vencido y que ya estaba hueco por el tiempo, y lo sacó y se lo entregó a David. Es la parte interesante que menciona allí. Pero nadie podía comer de ese pan, solamente el sacerdote cuando estaba en la presencia de Dios, como conversando con Dios. Y era el hecho de tener una comunión con Dios, una relación con Dios cuando estaban allí en ese momento a solas con Dios. Lo interesante es que David entonces se lleva el pan, pero no solamente le dice, sino que se tenía una espada, se tenía un arma, una lanza. Y él le dice, bueno, lo que tengo acá es una espada que tú mismo la reconoces, y es la espada de Goliat. Y él le dijo, inmediatamente entrégamela. Es nada más y nada menos, la espada de Goliat. Eso es un simbolismo para él, porque era lo que a él le había dado el hecho de vencer. Porque si ustedes recuerdan el momento cuando David le da con la fonda a Goliat, salió corriendo para allá, no fue la piedra lo que mató a Goliat, sino la espada que sacó y le cortó la cabeza. Eso le daba la victoria a David. Ahora veamos a David con aquella espada con la cual triunfó, porque le corta la cabeza a Goliat. Ahora, ¿cómo se sentiría después de tantas mentiras que estaba diciendo allí delante de la presencia del sacerdote y de Dios? ¿Cómo él estaba engañándole? Y cómo se sentía él internamente cuando él sabía que tenía acá lo que lo había hecho el famoso, lo que le había hecho el victorioso, lo que le había hecho el hecho de entender que Dios estaba en aquel momento con él, que cuando dijo que lo iba a vencer, lo venció porque Dios estaba con él. Pero ¿por qué en ese momento no vencía? ¿Qué sucedía con David? Muchas veces nuestras actitudes cambian, y nuestras actitudes muchas veces es porque nosotros nos dejamos
envolver por las cosas externas. Posiblemente las cosas externas que están pasando en el país nos dejamos envolver en este momento. Y eso nos daña, nos ocasiona problemas, dificultades a nuestra vida, y eso le estaba ocasionando problemas, dificultades a David. Tanto así que luego de salir de allí en otra situación, que ya para culminar, para que recordemos parte de la historia también en ese momento, cuando en los capítulo 21, cuando va más adelante caminando, dice que va hacia Gat. ¿Recuerdan a Gat? Sí, usted recuerda a Gat, porque en Gat fue cuando allí mismo mató a Goliat. Y resulta que cuando llega allá, le reconocen. Y él pensaba que tal vez no lo iba a reconocer, pero se fue para esconderse de Saúl allá, siguiendo huyendo. Y cuando llegan allá, el rey dice, ¿y este no es David, el del que se dice que Saúl mató a miles y era 10,000? Mira, interesante la historia. Pero ¿sabe? Que en el momento hace algo David para poder entonces distraer a estas personas. ¿Y sabe lo que hace? Deja salir saliva por su boca, así la baba, y comienza a hacer pensar que está loco. Y comienza a caminar así. ¿No le parece loco? A mí me parece loco. Y yo imagino a David. ¿Cuál es la tendencia? Siempre yo pienso en David. Lo veo como un rey fuerte, grande, con gran valor, esforzado, un hombre con una investidura. Pero verlo ahora allí, en una dramatización que estaba haciendo, con baba en la boca, escribiendo en las paredes, en las puertas y cosas así por el estilo, para distraer, haciendo pasar que estaba loco. Y claramente era para que no lo mataran. Pero aquel hombre victorioso que había matado a Goliat, el mayor de la gente, de los filisteos, y estaba allí con los filisteos, de la misma tierra donde era Goliat, y ahora estaba allí, engañándolos a ellos, mintiéndoles a ellos también. Qué cosa tan triste, ¿no? Después de ser una persona victoriosa, ahora se volvió en su actitud, en el engaño, en las imágenes que había colocado, del miedo que él sentía, que Saúl lo estaba buscando para matarlo, y ahora también sentía el miedo que este rey podía también matarlo a él. Entonces él tenía que mentir. ¿Te has sentido así también en este momento? Porque a veces en esta situación que tenemos, muchas veces tenemos miedo, desconfiamos de Dios. ¿Qué va a pasar mañana con nosotros? ¿Qué va a suceder? Y a veces hasta nuestra actitud cambia, nuestra forma de alabar a Dios, nuestro corazón interno, nuestro corazón que debiera también de ayudar a otros, que no lo ayudamos, o que muchas veces nos olvidamos lo que Dios está reclamando en nuestras vidas, cuando Dios está diciendo cuál debe ser nuestra conducta. Aquí vemos a un David cambiando sus actitudes. Ahora bien, pensemos en esta parte, porque Dios quiere que también tú cambies tu actitud. Dios no te quiere ver actuando como loco, Dios te quiere ver actuando coherentemente, buscando de Dios y diciéndole, oh Dios, te bendigo, oh Dios, en mi vida tú serás siempre presente, como lo hizo David en el Salmo 34, que ahora después busca a Dios, y él dijo en el versículo 4, busqué a Jehová, y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Estarás tú dispuesto también a decirle, Señor, líbrame de todos mis temores, que mi actitud cambie para que yo te honre, que mi actitud sea, Señor, para decir lo coherente que yo soy en mi vida, que si mis emociones, todo lo que yo soy, te lo entrego a ti, porque tú eres grande en mi vida, porque yo debo ser coherente para que todo armonice. Que la bendición de Dios te acompañe y que Dios te guarde, y que estos pensamientos de David en relación a la actitud, que tengamos los pies en la tierra, pero nuestro corazón en el cielo, el hecho de entender que nuestro corazón tiene que ser para bendecir el nombre de Dios. Dios te bendiga, que pases un buen día.